explosión en una bodega, al parecer de pirotecnia, tuvo lugar en Beirut, allá en la capital del Líbano. Yo soy Gabriela Frías, muy buenas tardes. Queremos tener los últimos detalles en relación con este evento que ha producido, por cierto, numerosas personas heridas. Me voy a conectar ya mismo con José Levi en Jerusalén, que está siguiendo la noticia. Pepe, te escuchamos. Buen día, adelante. Hola Gabriela, buenas tardes. Estamos hablando de poco antes de las 6 de la tarde, hora local en Beirut, cuando una explosión masiva, inmensa, la podemos ver. Creo que tenemos también las imágenes del momento de la explosión central. Es realmente de dimensiones que se ven colosales. Y entonces esto realmente fue sentido a decenas de kilómetros de distancia. También sabemos que edificios, distintas oficinas que se encontraban a 6-7 kilómetros del puerto de Beirut, donde ocurrió esta explosión, los cristales fueron también destrozados, también a veces los marcos de las ventanas. Todo esto, según dice el ministro de Salud del Líbano, ha causado un número enorme de heridos. Ahora, por ejemplo, tenemos informes de lo que ocurre en los hospitales. Se ha llamado a todos los equipos médicos inmediatamente el llegar a estos edificios para poder tratar al gran número de heridos. A veces simplemente son tratados en la acera fuera de estos hospitales porque ya están totalmente colapsados. Se llama a la población a donar sangre, una situación especialmente dramática en la cual todavía desconocemos sí puede haber víctimas mortales, pero se trata de una situación muy difícil, una situación que inquieta enormemente. Tenemos a familias que están intentando averiguar el paradero de los suyos, una situación realmente caótica. Lo que se puede ver de la explosión es que, según algunas de las imágenes, se trataría de fuegos artificiales, pirotecnia, como decías, pero se desconoce. El alcance de la explosión es demasiado colosal. Eso sí, puede ser que algún depósito de combustible contiguo también explotara como consecuencia de esa detonación inmensa. También puede ser que hubiera almacenes de armas. En cualquier caso, se desconoce todavía qué puede ser el motivo que ha llevado a una explosión de estas dimensiones sin precedentes, se puede decir, en la ya turbulenta historia de explosiones del Líbano. En el año 2004, 2005, había explosiones como fue en el 2005 la del asesinato del entonces primer ministro Rafik El Hariri. Luego fue la guerra con Israel en el año 2006. O sea, ha habido un gran número de explosiones, pero esta excede en su magnitud a las que hubo entonces, y lo que se intenta verificar ahora es, por un lado, qué llevó a esa explosión y por otro lado también poder tratar a las víctimas lo antes posible y ayudar a la población. Vemos como los bomberos en el puerto de Beirut intentan todavía desesperadamente el terminar con las llamas. Sabemos también de vehículos en las zonas colindantes que saltaron por los aires, o sea, se volcaron como consecuencia de la onda expansiva tan potente que causó esta explosión o estas explosiones, ya que habría habido aparentemente explosiones secundarias, también en lo que se puede ver en las imágenes. Se trata de una situación muy difícil en un país que ya de por sí estaba atravesando un momento extremo. Se dice que el peor desde la guerra civil que terminó en 1990, una situación económica extrema, también por el coronavirus, también una situación política extremadamente complicada y ahora esta explosión que todavía se desconoce el motivo. Gabriela.
Gracias. Sí, José Levi, importante lo que señalas en el contexto de la pandemia. El ministro de Salud, según la Agencia Nacional de Noticias allá en el Líbano, pues pidiendo a los hospitales de la zona que se preparen para recibir a las personas heridas, cuyo número aún no tenemos, es desconocido para nosotros desde acá, José Levi. Sin embargo, estando la pandemia, nos preguntamos la capacidad que tienen los hospitales para recibir a estas personas heridas producto de esta impresionante nube en forma de hongo que se generó cuando se dio esta primera explosión, pero primero vimos una columna roja y después vimos esta enorme, impresionante, enorme nube en forma de hongo, que fue lo que llamó la atención a nivel mundial por el tamaño, por el radio que habría cubierto. Y cuando estamos hablando de una zona del puerto donde asumimos hay personas allí trabajando, hay personas circulando y asumimos por lo tanto que no va a ser reducido el número de personas que potencialmente habrían quedado heridas. Además, recordar que como por efecto de esta explosión, pues vidrios rotos también a una distancia de hasta 10 kilómetros de lo que sería el epicentro de esta enorme explosión, José. Sí, efectivamente ha sido algo que ha pillado totalmente por sorpresa a la población en Beirut. La explosión, de hecho, se ha escuchado en prácticamente todo el país y entonces esto hace que exista una situación ahora de tensión máxima todavía, más por el hecho de que se desconoce cuál ha sido el motivo que ha llevado a esta explosión. Sí, como dicen las autoridades, esto es importante destacarlo, se trató de un accidente que habría llevado a la explosión de este almacén de pirotecnia, de fuegos artificiales. Entonces, la relevancia de lo ocurrido es distinta a si hubiera sido algún tipo de ataque o algo que tuviera otras explicaciones. Sabemos que hay recientemente tensión de Hezbollah, de este movimiento libanés pro-iraní, con Israel. No se piensa para nada que ese sea el caso, pero junto a esto la tensión es considerable, ya que muchas veces existen situaciones que no se sabe realmente lo que ha pasado y esto de por sí puede crear tensión, puede crear inestabilidad. Entonces todo esto preocupa enormemente, como digo, en un Líbano donde ayer mismo el canciller libanés presentó su dimisión, advirtió entonces de que existe el peligro de que se llegue en el Líbano a un estado fallido. Concretamente, él se estaba refiriendo a una situación económica extrema donde la moneda local se ha devaluado en más de un 80% con respecto al dólar, donde vemos que las personas simplemente no reciben sus sueldos. Y esto también por el hecho del coronavirus, donde las autoridades llaman a la población a permanecer en casa, pero todo esto complica una situación política, económica, que ya de por sí era extrema. Ahora ver estos escombros en las calles de Beirut, estos daños enormes causados que todavía se desconoce, como decimos, el número de víctimas, se desconoce si puede haber o cuántas víctimas mortales. Entonces esto lleva a una situación realmente difícil, realmente extrema, donde se intenta ahora hacer frente, sobre todo en los hospitales, como dices, el poder recibir ese aluvión de personas heridas. Muchas de ellas, por ejemplo, cuando llegan al centro médico simplemente se les dice que si no es un caso muy grave, que regresen a sus casas e intenten ahí recibir un tratamiento médico, porque simplemente se trata de una situación que desde un punto de vista sanitario es extrema, sobre todo, como decías, también por el hecho de que ya están estos hospitales tratando a los pacientes del coronavirus. Gabriela.
Pues ahí lo tienen, el contexto que nos está dando José Levi es importantísimo porque este evento, a la luz de ese contexto convulsionado político y económico, tiene una lectura muy diferente de estos eventos que, según la Agencia Estatal de Noticias, reiteramos, del Líbano, originalmente se está pensando que tiene lugar esto en una bodega de pirotecnia cerca de lo que es el puerto, allí en el puerto de Beirut. Vamos a permitirle a José Levi que siga recabando más detalles sobre esta noticia que está en desarrollo. Y nosotros les vamos a mantener actualizados también de esta y otras informaciones. Mientras tanto, dejamos aquí el contacto con nuestro compañero José Levi. Yo soy Gabriela Frías. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros. Acá estamos.